Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque en verdad tú eres maravilloso, en verdad eres indescriptible, no avanzan las palabras para describir lo grande y maravilloso que tú eres. Ahora, Padre, abriendo tu palabra, queremos pedirte que puedas indicarnos, que puedas mostrarnos lo que tú quieres decirnos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 11, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 11. La Biblia dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debemos recordar que el tema principal de la carta de Efesios es la iglesia. Cuando usted en sus apuntes, en la parte central del boletín que recibió a la entrada, observa que queremos contestar la pregunta: ¿por qué es importante para el creyente asistir a la iglesia? Debemos darnos cuenta que la carta de Efesios habla acerca de este tema. Habla acerca de la iglesia y la importancia que la iglesia tiene y las características que la iglesia debe poseer y las cualidades de esta para la vida del creyente. Este pasaje se centra en el crecimiento de la iglesia y vamos a observar dos principios esenciales, fundamentales, para que una iglesia pueda crecer. Recuerde que, como vimos la semana pasada cuando hablamos del templo, no nos referimos a un lugar geográfico. El templo somos nosotros, la casa de Dios somos nosotros. Dios habita en nosotros. Cuando usted y yo nos congregamos, debemos recordar lo esencial que debería ser para el creyente la iglesia. En la siguiente diapositiva usted puede ver la estadística de nuestra iglesia. 40%, 60%, lo aprendimos la semana pasada. 40% de personas de esta iglesia asisten fielmente todos los domingos. 60% de los miembros de nuestra iglesia asisten fielmente cada 15 días, una vez al mes, cada 2 meses. ¿Ahí estamos bien? Sí. Fielmente, cada mes, cada 2 meses. Esa es la realidad de nuestra
de nuestra iglesia. Así es que necesitamos llegar a entender que la iglesia en la vida de un creyente debe ser importante. Como aprendimos la semana pasada, llamamos a este día domingo el Día del Señor. El Día del Señor. Frase que ocurre únicamente una vez en la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1. La mayoría de veces la frase que hace referencia al día domingo es el primer día de la semana. Cuando un creyente quiere dar la prioridad a Dios en su vida y en su tiempo, es el primer día de la semana que ese creyente debería estar aquí congregados. Aquí juntos deberíamos estar congregados. El primer día de la semana. Algunos creyentes ven como importante utilizar el día domingo para descansar. A veces la jornada laboral, ha sido extenuante, entonces algunos dicen, bueno, el día domingo voy a estar descansando. Otros quizás dicen, necesito dedicar tiempo a mi familia, así es que el día domingo vamos a salir al parque, jugar con los chicos, ir a comer afuera. ¿Sabe? El día domingo es el día del Señor. Es el día del Señor. No es el día para hacer deberes, no es el día para descansar, no es el día para pasar en familia. El día domingo es el día del Señor. Así es que usted y yo hacemos bien cuando nos congregamos. Y en nuestra iglesia tenemos la bendición de poder tener 3 servicios. Para aquellos que les gusta levantarse temprano, pensé que en el culto de las 8 íbamos a estar 10 personas cantando y estuvo casi llena la parte de acá abajo. Este segundo culto está muy lleno. Espero que el tercer culto no solo me toque predicarle a mi esposa y a Nelson. Está bien. Pero cada uno tiene para escoger. De vez en cuando venga al tercer culto, que parece que va a ser el más pequeño. Pero cada uno puede escoger. Así es que podemos dedicar al Señor el tiempo para juntos congregarnos. Hermanos, recuerde, nosotros crecemos en grupo. No crecemos individualmente. Es cierto que lo que cada uno de nosotros hagamos en nuestra vida personal de manera individual va a tener una incidencia en nuestro crecimiento espiritual. Por supuesto que sí. Pero cuando Dios ve a su pueblo, cuando Dios ve al creyente, le ve al creyente en medio de una comunidad, le ve en medio de una congregación. Y es por eso que el versículo 11 y 12 empieza observando a la gente que es líder dentro de una iglesia. El verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante que usted y yo recordemos qué es lo que está pensando el escritor. Cuando una persona, cuando un general salía a la batalla y salía a batallar con toda la gente y llegaba de esa batalla triunfador, la costumbre era regresar a donde estaba el pueblo, y el pueblo hacía una calle de honor. El general con todos sus soldados iba por esa calle de honor y venían con todo el botín de guerra. Y al venir a través de esa calle de honor, la gente, los soldados y el general, mientras iban pasando, la gente les aplaudía y les agradecía por haber luchado con fidelidad. Cogían el botín de guerra y empezaban a repartir a todas las personas que formaban parte de esa comunidad, de esa ciudad. Ese es el escenario. Tenemos aquí a Jesucristo como el Rey que ha triunfado sobre la muerte,
como el que ha conseguido la salvación nuestra. Y Él está repartiendo a cada uno de nosotros dones para que usted y yo pongamos esos dones al servicio de Él. ¿Se da cuenta lo que Pablo está pensando cuando escribe versículo 11 y 12? Está pensando en el que ganó, en el Rey de Reyes. Y cuando reparte dones, dice que ciertos dones en verdad son personas que llegan a cumplir una función. Y Él mismo no buscó a un delegado. Jesús de manera personal constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Dios bendice a la iglesia con un grupo de líderes que va a hacer trascendental el trabajo de ellos en una congregación. Esto no es cosa de una sola persona. Dios ha bendecido a nuestra iglesia con un grupo de líderes. Y la función primaria de liderazgo dentro de una iglesia, observe versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. El líder, la función principal del liderazgo dentro de una iglesia es perfeccionar al resto de gente, al resto de miembros de una congregación para que estos hagan la obra del ministerio. Esa es la función principal del liderazgo. Ese es el rol. Para que nosotros como iglesia podamos crecer, se necesita de líderes que entiendan su trabajo, su función, su posición y lleguen a enfocar su energía, su tiempo en perfeccionar a otros para la obra del ministerio. Así es que el líder de escuela dominical va a enseñar a sus maestros a ser buenos maestros, a ser buenos ayudantes, a enseñarles cómo hacer la obra. El líder de otro ministerio de los jóvenes va a llegar a enseñar a su gente qué es lo que Dios espera de un joven. Y cada líder va a estar perfeccionando y capacitando al resto. Esa es la función primaria del liderazgo. Los líderes están para perfeccionar a los santos. Piensa en un doctor. Cuando nosotros acudimos a un doctor, esperamos que ese doctor tenga un equilibrio saludable entre la teoría y la práctica. Sí, que haya sido un buen estudiante, que haya aprendido todos los nombres y todas las cosas y las enfermedades y todo lo que un doctor necesita saber para poder dar un buen diagnóstico. Pero sabe, la teoría no basta. Nosotros tendríamos un poco de recelo sabiendo que somos la primera persona y la primera consulta de este doctor que nos va a atender. Tendríamos algo de recelo, debe ganar algo de experiencia y así funciona la cosa. Pero usted sí, si usted sabe, el doctor que me va a atender, yo soy la primera persona en su vida que ha atendido, vamos a tener algo de recelo. Pero sabe, debe haber un equilibrio entre la teoría y la práctica. Y cuando hablamos de que el miembro de una iglesia es perfeccionado, debemos recordar que esa capacitación, ese perfeccionamiento, ese proceso por el que pasa ese creyente debe llegar a ser teórico y debe llegar a ser práctico. Teórico, por supuesto, aprender más conceptos de la Biblia, más principios para poder establecer normas a través de las cuales debo vivir. Pero también está la práctica, donde debo poner en práctica esa información y empezar a servir a mi Señor. Y en ese proceso voy perfeccionándome. El líder ocupa un trabajo importante.
en la vida de una iglesia. Perfeccionar no significa que un día voy a llegar a ser perfecto en esta tierra, pero sí hace referencia a que usted y yo vamos a llegar a cierto nivel de madurez, sabiendo lo que es prioridad y sabiendo en qué se debe invertir la vida. Pero sabe, hay un segundo rol, y es el rol de aquel que no es un líder. Es un miembro de una iglesia que asiste. Y el versículo 12 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Observa, ¿para qué se perfecciona al miembro de una iglesia? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para eso es el proceso de perfeccionamiento, para que ese miembro haga la obra del ministerio. ¿Quién es ministro? Usualmente pensamos que el pastor, él es el ministro. Un concepto equivocado, porque la Biblia enseña que los ministros son los miembros de una iglesia, los que ministran, los que sirven. Usted es un ministro. Dios espera que a través de un proceso de perfeccionamiento usted llegue a servir a su Señor, a realizar el ministerio de acuerdo al don o los dones que usted ha recibido. Sabemos que Dios es el que da crecimiento. Él es el único que da crecimiento. Pero sabemos que lo que usted y yo hagamos en nuestra vida de iglesia va a tener una incidencia tremenda. El líder debe enfocarse en enseñar a otros a servir al Señor, a seguir al Señor, a buscarle a Él. El miembro de una iglesia debe llegar a saber que Él es el ministro, que Él es el responsable delante de Dios de servir, y debe capacitarse y debe servir a su Señor. Hermano, primariamente la función de un miembro de una iglesia es servir al Señor. Fue perfeccionado o está siendo perfeccionado para servir a Dios. Así es que el plan de Dios para su vida es servir a Dios. El único organismo que Dios está edificando es la iglesia. Uno puede pensar en ONGs y en grupos que hacen una labor importante y tremenda. Pero uno debe llegar a diferenciar que el único organismo que Dios está, a través del cual Dios está trabajando, primariamente, es la iglesia. Murió por ella. Dotó a la iglesia con dones. El plan de Dios en este momento es la iglesia. Y si usted no es parte de una iglesia, está fuera del plan de Dios. Si usted y yo no entendemos que lo que Dios quiere hacer es a través de nosotros, no entendemos lo que Dios quiere hacer. Los líderes tienen responsabilidades de enseñar, capacitar a otros en la teoría y en la práctica. El miembro debe aprender a recibir esa capacitación, debe tener la disposición para recibir esa capacitación y para empezar a servir a su Señor a través de una iglesia. Cuando estos dos elementos se cumplen, es decir, cuando los líderes cumplen su función y los miembros de una iglesia en plenario donde el general regresa de la batalla, versículo 13 al 16, el autor bíblico escoge la imagen de un cuerpo humano.
Y va a hablarnos de la cabeza, que es Cristo, y cada miembro, usted y yo somos parte de ese cuerpo. Uno es la mano, otro el pie, cada uno con su función. Y va a listar los 4 resultados. Versículo 13, el primero. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Observó el absoluto en el versículo? Hasta que todos. El propósito de Dios es que usted y yo crezcamos en grupo. En una cultura donde la individualidad es la característica, donde llegamos a encerrarnos tanto en nosotros mismos que no sabemos qué pasa con el resto. Esto debería chocarnos, porque el concepto dice hasta que todos lleguemos. Y debemos como creyentes pensar en el grupo, en nosotros, como comunidad. ¿Ha visto que estamos en una generación donde el individualismo es el que se enfatiza? En el mismo hogar. Puede estar esposo, esposa y los hijos ahí, cada uno desconectados en su propio mundo. El uno con su iPad, el otro con su iPod, el otro con los auriculares escuchando cierta música, el otro conectado con otra cosa. Y hemos llegado a meter ese concepto equivocado dentro de las filas de la iglesia, donde el concepto que se enfatiza es la individualidad, no el grupo. No el hecho de que yo tengo de que lo que yo hago va a tener una incidencia en el resto. ¿Se da cuenta por qué el autor bíblico escoge la imagen del cuerpo humano? Porque está tratando de decirnos que el cuerpo humano no crece desconectado. No es que puedo ir al gimnasio y coger una pesa y solo mi brazo derecho va a ser fuerte y no me va a importar que mi pierna izquierda sea flacuchenta, sea un palillo. Así no funciona. Cuando uno realmente quiere hacer las cosas bien, va al gimnasio y se va a enfocar en ciertos días el tren inferior, las piernas y la parte de arriba, el tren superior, va a hacer ejercicios para que todo el cuerpo de manera integral pueda crecer, pueda desarrollarse y se pueda tener una bella figura. El que quiere hacer bien las cosas y el que quiere hacerlo en serio va a saber que esto es integral. Y por eso con toda sabiduría el apóstol Pablo escoge la imagen del cuerpo humano. Hasta que todos lleguemos. Esto no es meta de cada uno. Sí debemos tener una meta individual en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Pero debo saber un concepto básico: crecemos en grupo. Lo que yo hago, si yo soy la mano del cuerpo de Cristo, lo que mi mano hace va a afectar en positivo o en negativo al resto del cuerpo. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. No un creyente que no peca. Eso no es posible en esta vida. Pero sí a un creyente maduro espiritualmente. Y la meta es ser como Cristo. No es ser como uno de los líderes, no es quiero ser como el pastor. Esa no es la meta. La meta es ser como Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando entiendo mi función como líder y cuando entiendo mi función como miembro de una iglesia y estoy haciendo mi parte, entonces juntos en equipo vamos pareciéndonos más al Señor Jesucristo. Cuando estamos haciendo esto, vamos a encontrar un segundo resultado, y tiene que ver con la estabilidad en la vida del creyente. El verso 14 dice:
Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué buena ilustración, un bebé. Y cuando usted lo ve en la foto como en la pantalla, wow, un bebé, puede ser que ni le conozca, pero cambia. Es lindo ver la cara de un bebé. El problema es cuando un adulto sigue siendo bebé. Ahí está el problema. Cuando usted y yo empezamos nuestra vida cristiana, empezamos siendo bebés, espiritualmente hablando. Y está bien. Pero con el paso del tiempo, debería haber un progreso en el crecimiento. Un bebé se caracteriza por ser, un niño se caracteriza por ser fluctuante. En un momento quiere algo, 5 minutos después quiere otra cosa. 10 minutos después quiere otra cosa. El niño se caracteriza por ser fluctuante. Cuando trasladamos el concepto a lo espiritual, un niño un niño espiritual es aquel que es más vulnerable en torno a la mala doctrina. ¿Recuerda quiénes son los más problemáticos dentro de una iglesia? Los niños espirituales. 1 Corintios 3. Los más problemáticos. Y no importa que usted tenga 70 años, usted puede ser todavía un niño espiritual. Porque no tiene que ver con la edad cronológica, ni la experiencia que usted tiene. Tiene que ver con nuestro caminar en el Señor. Niño fluctuante, llevado por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si usted es un bebé espiritual, tenga cuidado con las malas doctrinas, porque fácilmente el niño cae en esto. Cuando crecemos, cuando entendemos lo que significa la iglesia en nuestra vida, cuando crecemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, llegamos a dejar de ser niños y empezamos a ser jóvenes y adultos en lo espiritual. Y cuando eso ocurre, llega a haber estabilidad en la vida del creyente. El crecimiento es lo que produce estabilidad. El crecimiento espiritual. Lo que usted y yo necesitamos es crecer. Cuando crezco me voy a empezar a parecer más a Cristo. Cuando crezco voy a dejar las cosas de niño fluctuante y voy a empezar a observar que en mi vida hay estabilidad. Usted puede ver en el versículo 15 un tercer elemento. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Al hablar de comunidad, al hablar de un grupo, una iglesia, usted sabe que una de las cosas más difíciles es tratar con la gente. A veces porque yo soy quien soy. Y a veces eso es complicado para otros. Y en vez de pensar que el otro es el problema, usualmente lo que pasa es que yo soy el problema. Entonces, en esa relación entre hermanos, esa relación en ese proceso de crecimiento y de aprendizaje y de iglesia y de comunidad, ¿cuán importante llega a ser seguir la verdad en amor? Alguien dijo,
La verdad dicha sin amor es brutalidad. Y el amor sin verdad es hipocresía. Seguir la verdad en amor. Mientras nos metemos a trabajar en grupo, nos vamos a dar cuenta que es sumamente importante seguir la verdad en amor. No mentir por no ofender a la persona, hablar la verdad, pero llegar a hacerlo con amor para no caer en la brutalidad. Qué importante es ese consejo. Cuando nosotros crecemos como iglesia, como comunidad. Versículo 16, el cuarto resultado. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Observa la frase según la actividad propia de cada miembro. Si yo no soy un creyente activo en mi iglesia, si yo no estoy participando de alguna manera en mi iglesia, en el servicio, en mi iglesia, no solo me perjudico yo, sino perjudico al resto. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Nos ayudamos mutuamente al crecer. Recuerde la imagen, el cuerpo humano. Si usted va al gimnasio, no puede pasarse toda la vida alzando pesas para mejorar solo su brazo derecho, su bíceps derecho. No se puede. Y usted puede ver fotos donde hay gente tremendamente deforme, donde se ve los brazos tremendamente grandotes y las piernas. No funciona así. La cosa es integral. Pero si solo un miembro del cuerpo está trabajando y está sirviendo y está haciendo lo que debe hacer, eso va a afectar positivamente al resto. Pero los otros miembros que están cruzados de brazos van a afectar negativamente al cuerpo. Crecemos esencialmente en grupo. Por eso es importante la iglesia en la vida del creyente. Por eso es importante congregarnos, por eso es importante que nosotros estemos acá, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, dice Hebreos. No dejando de congregarnos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Es importante que usted esté aquí en el día del Señor. Ese no es su día. Este no es el día de descanso. Este no es el día para trabajar. Este no es el día para hacer los deberes atrasados que no hice el día viernes porque me fui de farra. Este no es el día para estudiar para el examen del día lunes. Este no es el día para estar en la cama descansando. Este no es el día para pasar con mi familia. Este día se llama el día del Señor. Así se llama este día. O se llama el primer día de la semana para mostrar lo primero que debería estar haciendo en mi vida. Así es que empezando un año nuevo, 2016. Una meta importante que usted y yo deberíamos ponernos es que el día del Señor debe ser el día del Señor. El día del Señor. Usted tiene la ventaja de tener 3 cultos. Como los 100 que vinieron al primer culto.
8 de la mañana, 9:30, 9:15 estaban despidiéndose. Y tenían toda la mañana y toda la tarde para hacer otras cosas. O a esta hora. O a las 12, para que madrugue a las 11 y pueda venir a las 12 acá y no sea un problema. Hermano, este es el día del Señor. Y yo debo aprender que congregarme no es una opción. No es algo que lo hago si tengo ganas o no tengo ganas, y quién irá a predicar, y ese director de música que va a dirigir ahora, esas canciones no me gustan, así es que mejor cuando el otro director sea el que dirija, o el pastor se está yendo a otro lado, así es que no voy, o el pastor no está, así es que ahora sí voy a escuchar otro predicador. Este es el día del Señor. Es el primer día de la semana. Es el primer día de la semana. Y lo primero que debo hacer para honrar a mi Señor es estar aquí, juntos, alabándole al Señor, juntos teniendo compañerismo, juntos quedándonos un ratito con una taza de café y una empanada, conversando un rato, orando los unos a los otros, animándonos en nuestra vida cristiana, aconsejando a otros. Y yo espero que este nuevo año, esa estadística de 60% de miembros, asistiendo una vez cada 15 días, una vez al mes o una vez 2 meses, en el 2017 pueda ser diferente. Podamos dar el resultado de que hemos crecido y le estamos dando la prioridad a Dios. Hermano, decida bien, decida con sabiduría. La iglesia es el plan de Dios. Y si usted forma parte de la iglesia, activamente, usted es parte de lo que Dios quiere para su vida. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das para poder reunirnos este primer día de la semana. Ayúdanos a recordar que este es tu día, Señor. Que tú hiciste este día para que tu pueblo se congregue y para que juntos, líderes, miembros, el cuerpo pueda crecer, pueda beneficiarse, pueda contribuir con el trabajo que cada uno hace. Ayúdanos a enfocar nuestro tiempo y nuestra vida en la iglesia, en lo que sabemos que tú estás construyendo y edificando. Pedimos tu bendición. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si ese es su caso, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo: vengo por primera vez. Pastor, ore por mí. Gracias, veo al fondo algunas manos levantadas. Gracias, veo su mano también. Gracias por acompañarnos. Alguien más por primera vez y que necesite oración. Gracias, veo en el mezanine también. Alguien más. Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Si usted desea, si usted que viene por primera vez puede tomar sus cosas, puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. No se sienta obligado, no se sienta presionado, presionado. Si no desea hacerlo, está bien. Pero si desea hacerlo, puede tomar sus cosas y puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, otra persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a un lugar privado, y en ese lugar esa persona va a conversar un momento con usted.
Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que a usted no le dé vergüenza, no le dé recelo de pasar. Pero si desea hacerlo y darnos el privilegio de conversar un ratito con usted, con toda confianza tome sus cosas y en este momento venga. Queremos servirle, queremos ayudarle. Venga nomás. Gracias por ser los primeros. Venga nomás. Venga nomás, no tenga recelo de pasar. Padre Celestial, te ruego por las personas que acaban de pasar. Te ruego sobre todo, Padre, en este momento donde tus hijos van a estar compartiendo el Evangelio. Si alguno de ellos todavía no te conoce, yo ruego que hoy sea el día de salvación. Te pido por nuestras visitas, conforme a tu voluntad, ayúdales en su vida, tú que la conoces mejor que nadie, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, tus hijos, a recordar lo importante que es congregarnos. Ayúdanos como iglesia a no perder la meta. Estamos aquí para hablar de ti, Señor, para que las naciones conozcan que en Cristo hay vida, hay salvación. Ayúdanos a juntarnos como tu pueblo y llegar todos a la estatura de Cristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Alza tus ojos y mira. Alza tus ojos y mira. La cosecha está lista. El tiempo ha llegado. La mies está madura. Esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira. El tiempo llegó, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas. No hay otro nombre, no hay otro nombre
dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Todos. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las. Una vez más, y será llena, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Gloria a Dios. Un aplauso para nuestro Dios. Amén. Amén.